Hola a todos. Hoy analizaremos Josué capítulo 3. Este pasaje relata el cruce milagroso del río Jordán. No es solamente una hazaña geográfica, representa el paso de una generación marcada por el desierto hacia una nueva etapa de promesa, responsabilidad y conquista. Israel había permanecido 40 años en el desierto. Moisés había muerto y Josué asumió el liderazgo. Frente al pueblo se encontraba el río Jordán. Detrás quedaba la incredulidad y el fracaso de la generación anterior. El Jordán era la última gran barrera antes de entrar en Canaán. Además, se encontraba desbordado porque era tiempo de cosecha. El Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Josué 3:15. Humanamente, era el peor momento para cruzar. Sin embargo, Dios eligió precisamente ese momento para manifestar su poder. Dios no siempre elimina las dificultades antes de que lleguemos. En ocasiones, permite que parezcan imposibles para enseñarnos que la victoria depende solo de Él. Josué se levantó temprano y condujo al pueblo desde Sitín hasta la ribera del Jordán. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento impartiendo instrucciones. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Josué 3:3. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, el gobierno del pueblo, la santidad de Dios, la fidelidad del pacto de Dios. Israel no debía adelantarse al arca ni escoger su propio camino. La presencia divina debía ir delante. La pregunta principal no es ¿a dónde deseo ir?, sino ¿hacia dónde está guiando Dios? Avanzar sin Dios es presunción. Permanecer inmóvil cuando Dios ordena avanzar también es desobediencia. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Versículo 4. La distancia aproximada era de unos 900 metros. Esto permitía que todo el pueblo pudiera ver el arca, pero también enseñaba reverencia. Dios estaba cerca del pueblo, pero no debía ser tratado con ligereza. Su presencia ofrecía dirección y al mismo tiempo demandaba santidad. Fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Versículo 4. Israel nunca había recorrido ese camino. No podía depender de experiencias anteriores, estrategias militares o conocimiento humano. Necesitaba mantener la mirada en la presencia divina. Cuando entramos en una etapa desconocida, un nuevo país, una nueva responsabilidad, un ministerio o una crisis, quizás nos conozcamos el camino, pero podemos conocer al Dios que nos guía. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 5. Santificarse significa consagrarse, prepararse espiritualmente y apartar cualquier impureza que fuera incompatible con la presencia de Dios. El milagro sería realizado por Dios, pero el pueblo debía prepararse para contemplarlo y participar en él. Existe una relación importante entre consagración, obediencia e intervención divina. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Versículo 7. La santificación no compra el milagro, prepara el corazón para reconocerlo
y caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. Josué no necesitaba imitar la personalidad de Moisés, necesitaba la misma presencia divina que había acompañado a su antecesor. El cruce de Jordán tiene un paralelismo evidente con el cruce del Mar Rojo. En el Mar Rojo, Israel sale de Egipto. En el Jordán, Israel entra a Canaán. En el Mar Rojo las aguas son divididas. En el Jordán las aguas son detenidas. En el Mar Rojo se confirma el liderazgo de Moisés. En el Jordán se confirma el liderazgo de Josué. En el Mar Rojo Dios libera de la esclavitud. En el Jordán Dios introduce en la promesa. En el Mar Rojo comienza el camino por el desierto. En el Jordán comienza la conquista de Canaán. La autoridad espiritual no procede principalmente del cargo, la edad o el reconocimiento humano. Nace de la presencia de Dios y de la fidelidad a su palabra. Dios no engrandeció a Josué para alimentar su orgullo, sino para que el pueblo confiara en la dirección que él había establecido. En los versículos 9 al 13, Josué convocó al pueblo y anunció lo que Dios haría. El milagro probaría que el Dios viviente estaba en medio de ellos. Versículo 10. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Los cananeos adoraban imágenes y fuerzas de la naturaleza. Israel, en cambio, adoraba al Dios viviente, creador y soberano sobre toda la creación. El Jordán no era un obstáculo para Dios. Las aguas, los pueblos y la tierra se encontraban bajo su autoridad. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Versículo 11. Dios no era una deidad local limitada al desierto. Era el Señor de Egipto, del Mar Rojo, del Jordán y de Canaán. La conquista no dependía de la superioridad militar de Israel. La tierra pertenecía al Señor. Josué ordenó escoger un representante de cada tribu. Su función se explicaría en Josué capítulo 4. Tomar 12 piedras del Jordán como memorial. La obra de Dios debía ser recordada por toda la comunidad, no solamente por los sacerdotes o dirigentes. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Versículo 13. Aquí aparece uno de los principios más poderosos del capítulo. Las aguas no se abrieron mientras los sacerdotes permanecían observando desde la orilla. Primero debían obedecer y tocar el agua. Observemos el orden del milagro. Dios entrega una promesa. El pueblo escucha su palabra. Los sacerdotes avanzan. Sus pies entran en el agua. Dios detiene la corriente. Y finalmente el pueblo atraviesa en seco. No se trataba de una fe ciega. Dios había hablado claramente. Los sacerdotes actuaron apoyados en una promesa divina. Es importante distinguir entre la fe y la presunción. Fe significa avanzar porque Dios ha hablado. Presunción, avanzar sin que Dios lo haya ordenado. Incredulidad, negarse a avanzar después de que Dios ha hablado. La fe bíblica no es solamente aceptar que Dios puede hacer algo, es actuar de acuerdo con lo que Él ha dicho. Cuando los sacerdotes entraron en el río, las aguas que descendían desde el norte se detuvieron como un montón, a una distancia considerable cerca de la ciudad de Adán. Mientras tanto, las aguas que corrían hacia el Mar Muerto continuaron su camino. De esa manera
quedó abierto un amplio paso seco. El milagro ocurrió en el momento exacto, en el lugar necesario, cuando el río estaba desbordado, del modo anunciado por Dios, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar. Aunque Dios pudiera haber empleado elementos naturales, el momento y el cumplimiento exacto de su palabra revelan su intervención sobrenatural. Dice el versículo 17: todo Israel pasó en seco, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. La expresión recuerda deliberadamente el Mar Rojo. El mismo Dios que había iniciado la liberación completaría la entrada en la promesa. Los sacerdotes estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Versículo 17. Mientras el pueblo cruzaba, los sacerdotes permanecieron sosteniendo el arca en medio del río. Esto representa perseverancia en la misión, intercesión por el pueblo, estabilidad en medio de la crisis, responsabilidad espiritual, confianza sostenida hasta que todos llegaran al otro lado. No abandonaron su posición cuando cruzaron los primeros, permanecieron allí hasta que pasó el último israelita. Los grandes temas teológicos de este capítulo son: primero, la presencia de Dios. El verdadero protagonista no es Josué, el pueblo ni los sacerdotes. Es Dios, representado por el arca. El arca aparece repetidamente porque el mensaje central es claro. Israel entraría en Canaán siguiendo la presencia de Dios. Segundo, la fidelidad del pacto. El arca era llamada el arca del pacto. El cruce demostraba que Dios seguía siendo fiel a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. La generación humana había cambiado. La promesa divina permanecía. Tercero, la soberanía sobre la creación. El Señor controla las aguas y las fuentes. Ningún elemento natural puede impedir el cumplimiento de su propósito. Cuarto, fe y obediencia. Israel debía seguir, santificarse y cruzar. Los sacerdotes debían entrar en el agua. La gracia de Dios no elimina la obediencia, la hace posible y necesaria. Quinto mensaje. En la Biblia, las aguas muchas veces representan caos, peligro y muerte. Dios separa las aguas y abre un espacio de vida para su pueblo. El cruce del Jordán constituye una especie de nueva creación. Dios abre el camino donde antes parecía existir solamente muerte. Sexto, el Jordán marcó una transición. Antes del Jordán, peregrinación. Después del Jordán, posesión. Antes, desierto. Después, tierra prometida. Antes, maná diario. Después, frutos de Canaán. Antes, generación anterior. Después, nueva generación. Antes, preparación. Después del Jordán, misión. Antes del Jordán, promesa esperada. Después del Jordán, promesa experimentada. Este capítulo también apunta a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la presencia de Dios entre nosotros. El arca representaba la presencia divina. En el Nuevo Testamento, esa presencia se manifiesta plenamente en Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. No seguimos un objeto sagrado, sino a una persona viva. Segundo, Cristo abre un camino a través de la muerte. El Jordán puede representar el peligro y la muerte. El arca entró primero en las aguas y permaneció allí hasta que el pueblo cruzó.
De manera superior, Cristo entró en la muerte por nosotros y abrió un camino hacia la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús es el verdadero Josué. Los nombres hebreos Jesús y Josué proceden de la misma raíz, Yahvé salva. Josué condujo a Israel a una tierra terrenal. Jesús conduce a su pueblo al descanso definitivo. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Hebreos 4:8. Cristo permanece hasta que su pueblo cruza. Así como los sacerdotes permanecieron en el río hasta que todos atravesaron, Cristo sostiene a los suyos hasta el final. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El paso por las aguas también puede ilustrar la experiencia del bautismo. Abandonar una vida anterior para comenzar una existencia nueva bajo el gobierno de Dios. No es una equivalencia directa impuesta al texto, sino una aplicación cristiana coherente con el simbolismo bíblico de pasar por las aguas hacia una vida renovada. También este texto nos deja algunas aplicaciones prácticas. Sigue la presencia de Dios. No tomes decisiones importantes basándote solamente en la presión, el miedo o la conveniencia. Busca la dirección de Dios por medio de la Escritura, la oración, los principios del Evangelio, el consejo espiritual sabio y la providencia divina. Santifícate antes de enfrentar la batalla. Israel necesitaba consagración antes de la conquista. La preparación espiritual precede al servicio efectivo. Antes de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, debemos permitirle examinar nuestro corazón. No confundas una barrera con un abandono. El Jordán no significaba que Dios hubiera rechazado a Israel. Era el lugar donde demostraría su poder. Un obstáculo puede convertirse en el escenario de una nueva revelación de Dios. Da el paso que corresponde. Quizás Dios no te esté pidiendo que entiendas todo el camino. Puede estar pidiéndote que obedezcas el siguiente paso. Los sacerdotes no controlaban el río, solamente podían colocar sus pies en el agua. Permanece firme por los demás. Los sacerdotes permanecieron en medio del Jordán mientras el pueblo cruzaba. El liderazgo cristiano implica sostener, acompañar e interceder hasta que otros también avancen. No olvides lo que Dios ha hecho. Aunque el memorial de las piedras aparece en el capítulo siguiente, la preparación comienza aquí. Las nuevas generaciones necesitaban conocer la intervención de Dios en nuestra historia. Josué capítulo 3 enseña que la tierra prometida no se alcanza mediante la autosuficiencia. Israel debía mirar el arca, santificarse, creer en las promesas y avanzar. El Jordán no se abrió para un pueblo que permaneció cómodamente en la orilla. Se abrió cuando los sacerdotes obedecieron y pusieron sus pies en el agua. La enseñanza central puede resumirse así: donde Dios guía, su presencia va delante. Donde Él promete, la fe avanza. Y donde su pueblo obedece, Dios abre caminos que parecían imposibles. Quizá hoy te encuentres delante de un Jordán desbordado. No conoces completamente el camino y no tienes fuerzas para controlar las aguas, pero sí puedes fijar tu mirada en Cristo, consagrar tu vida y obedecer el paso que Dios ha colocado delante de ti.
No permitas que el temor te deje permanentemente en la orilla. El Dios que abrió el mar rojo y que detuvo el Jordán, continúa siendo el Dios viviente. Santifícate, mira a Cristo y avanza por fe. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.